Bombazo. Luis Díaz rompe el silencio y sacude al fútbol europeo. La noche caía lentamente sobre Múnich cuando Luis Díaz abandonó el Allianz Arena con el rostro serio, distante de la euforia que normalmente acompaña una goleada del Bayern. El marcador había sido contundente, el equipo había brillado, pero algo en el ambiente no encajaba. No era una derrota, no era una lesión, no era una expulsión, era silencio. Un silencio pesado, incómodo, que rodeaba al colombiano desde hacía semanas y que esa noche estaba a punto de romperse. Durante meses, Luis Díaz había sido protagonista sin necesidad de hablar. Sus desbordes, su sacrificio defensivo, su intensidad constante lo habían convertido en una pieza clave del engranaje bávaro. Sin embargo, las estadísticas frías, esas que no siempre cuentan la historia completa, empezaron a pesar. Partidos completos sin gol, ocasiones claras desperdiciadas, gestos de frustración captados por las cámaras. La prensa alemana, implacable, comenzó a murmurar, y cuando Alemania murmura, Europa escucha. El murmullo que se volvió presión. Todo comenzó como un simple debate futbolístico. Luis Díaz aporta, pero no define, decían algunos analistas. Luego el tono cambió. ¿Está a la altura del Bayern? Después vino lo inevitable. Comparaciones, cuestionamientos, rumores, que si el club esperaba más, que si el técnico dudaba, que si el vestuario estaba dividido. En Colombia, la historia se vivía con el corazón en la mano. Para muchos, Díaz seguía siendo el mismo guerrero de siempre, el chico de La Guajira que había conquistado Europa a base de talento y sacrificio. Para otros, algo estaba fallando, y Luis lo sabía. Lo sentía en cada titular, en cada comentario de redes, en cada pregunta esquiva en zona mixta. Pero él callaba. El partido que lo cambió todo. El duelo ante Leipzig fue el punto de quiebre. Bayern sufrió en el primer tiempo, reaccionó con furia en el segundo y terminó goleando. Luis Díaz jugó los 90 minutos. Corrió, presionó, asistió, desbordó. Pero el gol no llegó. Otra vez. Al final del encuentro, mientras sus compañeras celebraban, Luis se quedó unos segundos más en el campo. Miró a las tribunas, respiró hondo y se fue directo al vestuario. Esa imagen dio la vuelta a Europa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Ya no puedo seguir callando. Horas después, cuando nadie lo esperaba, Luis Díaz habló. No fue una declaración improvisada ni una frase vacía. Fue un mensaje largo, medido, pero cargado de verdad. Un mensaje que sacudió al fútbol europeo. No todo se mide en goles, comenzó. Entiendo la exigencia de este club, la respeto y la asumo. Vine al Bayern para ganar, para competir al máximo nivel, no para esconderme. Pero también quiero que se entienda quién soy como jugador y como persona. Sus palabras resonaron como un golpe seco. No había victimismo, pero sí firmeza. No había reproches, pero sí claridad. He jugado lesionado, he aceptado roles defensivos, he sacrificado cifras por el equipo. Eso no siempre se ve en los resúmenes, pero se siente dentro del campo. Yo no huyo de la responsabilidad, la enfrento. Europa reacciona. La reacción fue inmediata. En Alemania, algunos medios hablaron de un mensaje valiente. Otros lo calificaron como una advertencia silenciosa. Exjugadores históricos salieron a respaldarlo, recordando que el Bayern no solo necesita goleadores, sino futbolistas que sostengan al equipo en los momentos difíciles. En Inglaterra, donde Luis dejó huella, los elogios no tardaron. Este es el Díaz que conocemos, tituló un diario británico. Carácter, personalidad y hambre. En Colombia, la respuesta fue emocional. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Para muchos, Luis no solo había hablado por él, sino por todos los futbolistas que son juzgados únicamente por números. El mensaje oculto. Pero entre líneas, había algo más. Luis Díaz no solo rompía el silencio ante la prensa, también enviaba un mensaje al vestuario, al cuerpo técnico y a la directiva. Está listo para liderar, no solo con goles, sino con carácter. Los goles van a llegar, aseguró. Siempre llegan cuando uno trabaja con honestidad. Yo no me escondo, nunca lo he hecho. Esa frase quedó flotando en el aire. El antes y el después. Desde ese momento todo cambió. En los entrenamientos, Díaz se mostró más intenso que nunca.
En el siguiente partido, aunque nuevamente el gol se resistió, su influencia fue total. Participó en 2 jugadas decisivas y fue ovacionado por la afición, no por marcar, sino por representar el espíritu del club. El técnico fue claro en rueda de prensa: Luis es fundamental. El que no entienda su importancia, no entiende nuestro fútbol. Más que fútbol. La historia de Luis Díaz siempre ha sido más grande que un marcador. Es la historia de un chico que salió de la pobreza, que luchó contra el hambre, que convirtió el dolor en motivación. Por eso cuando habló, Europa escuchó, porque no habló un jugador cualquiera. Habló alguien que sabe lo que cuesta llegar y lo que cuesta mantenerse. El bombazo que no fue un escándalo. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo polémica baja. El bombazo fue la verdad, una verdad que recordó al fútbol europeo que detrás de cada cifra hay un ser humano, y detrás de cada partido sin gol puede haber un jugador sosteniendo a todo un equipo. Luis Díaz rompió el silencio, y cuando lo hizo, no pidió perdón, pidió respeto. Y Europa, esta vez, no tuvo más remedio que escucharlo.